La conferencia de hoy es Infección de vías urinarias, actualidades en diagnóstico médico y radiológico y tratamiento médico y quirúrgico. Y posteriormente se les invita a que disfruten una cena patrocinada por Laboratorios Merck Serono. Y para dar inicio ahora sí a nuestra sesión, le voy a pedir al doctor César Adrián Martínez Longoria, se sirva a pasar acá arriba. El doctor César Adrián es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo pediatría en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, avalado por la UNAM. Es profesor de infectología pediátrica del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario y de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es expresidente del Colegio de Infectología de Nuevo León, AC. Los dejo con el doctor César. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, noches a todos. Gracias nuevamente por la invitación aquí al Colegio de Pediatría para platicar un poquito sobre diagnósticos y tratamiento de infección de vías urinarias en el niño. El tema realmente es actualidades, sin embargo, hablando de diagnóstico y de tratamiento, realmente no hay nada, no hay muchas cosas muy actuales en diagnóstico y o tratamiento. Sin embargo, en cuestiones quirúrgicas y cuestiones de diagnóstico radiológico, de lo cual van a hablar mis compañeros, ahí sí podemos tener algunas cuestiones nuevas. Bueno, hablando ya del tema, las infecciones bacterianas, de todas las infecciones bacterianas severas en el niño, el 5%, la mayoría de las infecciones bacterianas que van a ser severas en los niños van a ser infecciones de vías urinarias. De estas, todos los niños que acuden a consultar por fiebre a nuestro hospital, a nuestras consultas, el 5% van a presentar infección de vías urinarias. La incidencia varía bastante de acuerdo a la edad. Ahorita vamos a ver una tabla bastante demostrativa en cuanto a la edad de presentación y las tasas de incidencia. Sin embargo, sabemos que en el primer año de vida es mayor la incidencia de infección de vías urinarias y desafortunadamente en este rango de edad también el diagnóstico es más difícil, puesto que el niño nos da datos inespecíficos en relación con esto. Vamos a hablar sobre la incidencia en pacientes circuncidados, en los cuales tenemos algo de información y platicando ahorita con el doctor Eric Silva hay información nueva en ese sentido. Y yo creo que todos sabemos que la bacteria más común involucrada en esto sigue siendo Escherichia coli, por eso les digo que dentro de las actualidades, pues la E. coli no deja de perder actualidad. Las infecciones de vías urinarias cuentan para alrededor del 1% de todas las consultas médicas, siendo hasta el 14% las consultas en urgencias. Y hablando de niñas con fiebre, de pacientes que llegan con fiebre, si la paciente tiene entre 0 y 3 meses, si es una niña que nos acude a consultar por fiebre entre 0 y 3 meses, alrededor del 7.5% van a ser relacionadas con infección de vías urinarias. Este porcentaje, esta proporción disminuye de acuerdo a este estudio en esta revista publicado hace un par de años, alrededor del 6%, y nuevamente entre los 6 meses y en el segundo semestre de vida aumenta un poco, el 8%, pero vean que ese rango oscila entre el 6 y el 8% de incidencia, y posteriormente al primer año de vida disminuye la incidencia hasta 3 veces, un 2% solamente. Pero vean esto, los niños con fiebre menores de 3 meses, el riesgo de tener o la incidencia de tener una infección de vías urinarias es, si está circuncidado el paciente, al 2%, si no está circuncidado hasta el 20%. Hablando de adolescentes, normalmente, pues, o los niños ya mayores que controlan esfínteres, pues nos van a dar síntomas más relacionados con afección vesical o afección durante la micción, y estos van a contar por alrededor del 10%. La prevalencia de infecciones de vías urinarias, si ustedes ven acá está. Si ustedes ven en este estudio, la incidencia entre 0 y 24 meses, en todos estos estudios, el concentrado es alrededor de un 7% de incidencia, lo que ya hemos comentado. Pero si esa proporción la extendemos hasta los 19 años, aumenta ligeramente, un 7.8%. Pero gran parte de esa proporción de infecciones de vías urinarias, aunque se extiende la edad en este segundo estudio hasta 19 años, la gran proporción, el gran total de todos estos casos terminan ocurriendo en los menores de 1 año de edad.
Si nos vamos, lo que les comentaba, en estos estudios, este es un metaanálisis en donde se juntaron los estudios que evaluaron la infección de vías urinarias e hicieron la comparación entre pacientes circuncidados y los que no están circuncidados. En la gráfica de arriba vemos que los circuncidados, la prevalencia era del 2.4%, que estamos viendo por acá, y en la de abajo, los no circuncidados, era hasta el 20% la incidencia. Es una incidencia bastante alta de este estudio del 2008. Sin embargo, en otro estudio que se había hecho unos años antes, se encontró que para poder prevenir una infección de vías urinarias, nosotros teníamos que hacer 111 circuncisiones para prevenir solamente un evento de infección de vías urinarias. Estos cálculos que se hacen de costo-beneficio de la utilización de los recursos terapéuticos, y también se encontró que las complicaciones quirúrgicas, al menos en este estudio, eran alrededor del 1%. Hay otros estudios que mencionan complicaciones hasta del 10%. Sin embargo, poniendo esto ya en la balanza, el beneficio de hacer circuncisión, lo que va a prevenir y el riesgo de complicaciones, ellos mencionaban que no había beneficio en la realización de la circuncisión para prevenir, al menos para prevenir infección de vías urinarias en niños. Ya hablando de la incidencia relacionada con la edad entre niñas y niños, vean que el primer año de vida, durante el primer año, hasta el 3% de los niños pueden tener una infección de vías urinarias en comparación solamente del cerca del 1% de las niñas. Esta proporción se empieza a invertir a partir del primer año de vida y vean que es casi o alrededor de 10 veces más la incidencia de infección de vías urinarias, hasta 1% en comparación de 0.1% en los niños, y esta proporción se mantiene. Es 10 veces más frecuente que se presente una infección de vías urinarias en niñas en comparación con niños, fuera del primer año de vida. Durante el primer año de vida, la máxima incidencia se encuentra en los varones. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, fisiológicamente hablando, sabemos que la uretra femenina es más corta y está más cercana al área perianal que la uretra masculina, y eso es uno de los principales factores que influyen para una mayor incidencia de infección de vías urinarias fuera del primer año. Y vean esta gráfica donde se encuentra que durante el primer año o antes del primer año la máxima incidencia de infecciones ocurre en los varones. Posteriormente la incidencia en los varones disminuye importantemente hasta casi ser nula, y la incidencia en las mujeres aumenta y se mantiene. Posteriormente, ya cuando llega la etapa del inicio de la vida sexual activa, la cistitis de la luna de miel y las infecciones de vías urinarias ya en mujeres ya se mantienen de una proporción elevada, y ya en la etapa última de la vida, el prostatismo, que se presenta obviamente solamente en hombres, es lo que aumenta la incidencia en los varones en esta última etapa de la vida, arriba de los 50, 60 años. Cabe la pena mencionar la bacteriuria sintomática. ¿Qué es esto? La bacteriuria sintomática es la presencia de bacterias en la vejiga, en orina, sin que haya una respuesta inflamatoria y en la orina, sin que haya leucocitos, estearasa, nitritos, y sin que haya tampoco síntomas relacionados con infección de vías urinarias. Esto es algo que se puede presentar, si ustedes ven, en mujeres hasta el 2%, en ocasiones hasta el 4 o 5% de las ocasiones, y esto lo único que traduce es de que la bacteria está colonizando la vejiga y solamente está viviendo ahí sin producir enfermedad. Obviamente la bacteriuria asintomática es un paso intermedio entre no enfermedad y entre la producción de la enfermedad. Sin embargo, las bacteriurias asintomáticas que desembocan en enfermedad son pocas. En pacientes que tienen persistencia de estas son pocas. Los patógenos urinarios, no vamos a mencionar todo, la gran mayoría están dados por los bacilos gram negativos, las enterobacterias, de las cuales la Escherichia coli es por mucho el principal patógeno. Sin embargo, hay otros patógenos que también se relacionan dependiendo del factor de riesgo que pueda tener el paciente. Uso de catéteres, Staphylococcus, de los cuales principalmente el saprofíticos es una de las causas principales. Inicio de vida sexual activa, Neisseria gonorrea o clamidia trachomatis, inclusive estreptococos del grupo B con el inicio de vida sexual activa, o estreptococos del grupo B principalmente en embarazadas. Entonces, dependiendo del factor de riesgo que tenga la persona, va a ser el germen que va a predominar o que va a incidir un poco más. Aún así, aún a pesar de estos factores de riesgo que pudieran tener, la máxima incidencia, la máxima prevalencia sigue siendo por Escherichia coli en cualquier edad.
¿Qué ocurre con los patógenos urinarios? Bueno, inicialmente el patógeno coloniza lo que comentábamos, una bacteriuria, y esta colonización va a producir posteriormente enlace con los receptores de la Escherichia coli. Existen receptores en el epitelio urinario, se van a anclar en esos receptores, se va a interiorizar en las células y va a empezar a producir una invasión y una multiplicación dentro del epitelio urinario. Va a generar un biofilm o una biocapa que se va a embeber en esa misma biocapa y va a permitir una máxima replicación de la bacteria y una máxima resistencia al barrido mecánico por la micción y a la concentración de antibióticos. Esto es lo que normalmente ocurre. Dentro de los síntomas, signos y síntomas, sabemos que en pacientes que no controlan esfínteres, pues prácticamente son datos inespecíficos. Fiebre, malestar general, irritabilidad, hiporexia, todos estos datos. Y muchos de los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes que nos llegan con fiebre sin foco, que no controlan esfínteres, es un examen obligado, tomar un examen general de orina y posteriormente un urocultivo. Las secuelas de todo esto, que no es el tema del día de hoy, es cicatrices renales o falla crónica renal. Factores de riesgo anatómico, de estos van a comentar posteriormente y su repercusión en el manejo quirúrgico, reflujo vesiculolateral, obstrucción, valvas uretrales. Factores de riesgo asociados, estreñimiento, encopresis, inestabilidad vesical. Y normalmente la clasificación de las infecciones de vías urinarias está en función de la severidad y de la frecuencia con que se presentan. Si es un primer evento de una primera infección de vías urinarias, usualmente no requiere, en la gran mayoría de las veces no requiere estudio más avanzado. Si son infecciones recurrentes o infecciones reincidentes o reinfecciones o persistentes, en esos casos ya requerirá estudio más a fondo. Dentro del diagnóstico, bueno, la Academia Americana de Pediatría establece que en los preescolares y en los adolescentes sexualmente activos se debe hacer un examen general de orina con estatus anual. Una tirilla de prueba es lo que normalmente se hace en el examen general de orina y no todos los resultados son clínicamente significativos, es decir, hay que cruzar lo que estamos viendo en el resultado del examen general de orina con lo que está presentando el paciente. Y en ese sentido, la idea de esta tabla es mostrar las causas, que existen causas patológicas y no patológicas de alteración de un examen general de orina. Los 3 o 4 datos más importantes de valorar en relación con infección de vías urinarias es la presencia de leucocitos en orina, la presencia de esterasa leucocitaria, la presencia de nitritos o la reducción de nitritos y la presencia de bacterias. Dentro del examen general de orina esos son los 4 datos principales. Sin embargo, vean que causas no patológicas, por ejemplo, de producción de esterasa leucocitaria, recordemos que la esterasa leucocitaria es una enzima que producen los leucocitos cuando están activos, cuando están defendiéndonos contra un proceso infeccioso. Sin embargo, un cuadro febril que no necesariamente sea secundario a una IBU va a producir o puede producir activación de los leucocitos y por lo tanto la presencia de esta enzima en orina. Los falsos positivos y falsos negativos también de estos mismos exámenes, de estos mismos resultados, es nitritos, que es un examen bastante útil. Recuerden que los nitritos es la producción, nosotros normalmente vaciamos en la orina nitratos y al existir bacterias, las bacterias van a desdoblar estos nitratos y los van a convertir en nitritos. Si no hay bacterias, no va a haber nitritos. Sin embargo, si hay contaminación, esa contaminación, y si aparte nos tardamos algún tiempo en procesar el general de orina, puede hacerse un estudio falsamente positivo para nitritos. Y la contraparte, un falso negativo, es los nitritos, para ser reducidos y para llegar a nitritos, necesita tener la bacteria contacto con los nitratos por lo menos 4 horas. Los niños que no controlan esfínteres y que tienen micciones continuas, realmente muchas de las veces no acumulan suficiente orina durante el tiempo suficiente como para producir nitratos, para reducir los nitratos. Dentro de la microscopía, la evaluación, eso es con la tirilla, lo que vemos con la tirilla reactiva. Dentro de la microscopía, lo que encontramos o lo que vamos a buscar es una respuesta inflamatoria dada por presencia de leucocitos. Depende y esto es bien importante y a veces no le ponemos mucha atención, depende de lo que hagamos o de la cuantificación que hagamos en el examen general de orina, va a ser el número o el valor de corte. Es decir, si yo voy a ver leucocitos por campo, el valor de corte van a ser 5. Arriba de 5 o 5 más ya se considera una respuesta inflamatoria. Si voy a ver leucocitos por milímetro cúbico, ¿sí? El valor de corte va a tener que ser 10 leucocitos.
En ocasiones hay reportes que dicen que incluso hasta 15 leucocitos pudiera ser por milímetro cúbico. Entonces hay que ver en nuestro laboratorio de qué manera procesan el general de orina para saber el valor de corte que tenemos. Normalmente la presencia de bacterias puede estar en función de las bacterias que colonizan el tercio distal de la uretra. Sin embargo, de los 4 valores que les comenté en el examen general de orina va a ser el de menos peso. En este estudio ellos vieron el valor predictivo para llegar o para traducir a infección de vías urinarias tomando la piuria, la presencia de leucos en orina, y tomando la bacteriuria. Ellos vieron que el valor predictivo positivo era del 84%. Si encontramos piuria y bacteriuria, en el 84% de los casos el paciente va a tener infección de vías urinarias. Pero vean que ellos consideraron la piuria 10 leucocitos por milímetro cúbico, no 5 como a veces lo hacemos nosotros por milímetro cúbico o 5 por campo. Esto fue diferente. Sin embargo, ellos dentro de las conclusiones mencionan que un examen general de orina normal no puede descartar una infección de vías urinarias. La esterasa leucocitaria o los nitritos en este otro estudio, ellos tuvieron una sensibilidad del 88% para hacer diagnóstico de la infección. Sin embargo, encontraron falsos negativos hasta el 4%. Vean que cada estudio evalúa cosas distintas y una conjunción de todos estos que nos los dará una tirilla reactiva, pues es bastante útil para acercarnos lo más posible al diagnóstico. El diagnóstico final no es con examen general de orina. El estándar de oro es un urocultivo positivo y ahorita vamos a ver los valores de corte. Este es otro estudio en el New England en donde ellos evaluaron la presencia de piuria, bacteriuria y nitritos positivos y son valores más o menos igual con sensibilidades y especificidades dependiendo del factor que se tome, arriba del 70%. Este estudio, el Pediatrics, menciona que si tomamos solamente o de manera aislada esterasa leucocitaria, nitritos o la microscopía, vean que las sensibilidades están oscilando entre el 50 y el 80% en el mejor de los casos. Sin embargo, si consideramos esterasa leucocitaria, nitritos y la microscopía positiva, en microscopía positiva estamos hablando de presencia de leucocitos en orina, la sensibilidad sube hasta casi el 100% y la especificidad se queda en el 70%. Entonces, estos 3 valores son los principales para poder evaluar o para poder considerar que el paciente está presentando una IBU. Ahora, dentro de los urocultivos sabemos que hay varios métodos de toma. El más sencillo, que es la colocación de bolsa urinaria o una bolsa recolectora, realmente no tiene utilidad y se debe de disminuir el uso debido a que los falsos positivos se pueden presentar hasta el 85%. ¿Por qué? La flora propia de la uretra distal y la flora propia de la piel puede hacer falsamente positivo estos cultivos, ¿no? Y como no hay manera de correlacionar si lo que estamos viendo en el urocultivo, en el cultivo positivo es flora de la uretra distal o verdaderamente flora, o mejor dicho, un proceso infeccioso con bacterias que proceden de la vejiga, por eso se recomienda no utilizar la bolsa recolectora. Pudiera ser eficaz solamente en caso de que sea negativo el urocultivo. Si es negativo el urocultivo, quiere decir que no hay bacterias ni en vejiga, ni encontramos bacterias tampoco en la uretra distal. Pero si sale positivo, entonces pierde toda su utilidad. Entonces, la moraleja sería no usar bolsa recolectora. Chorro medio en pacientes que controlan esfínteres. De cualquier manera puede haber contaminante de la uretra distal y los exámenes ideales serían la colocación de una sonda uretral y la punción suprapúbica. Sin embargo, el éxito de toma en una punción suprapúbica depende de la habilidad de la persona que lo hace, entre otras cosas, y puede ser desde un 20% hasta un 100%. Entonces, probablemente la sonda sea lo que sea más fácil de hacer. La Academia Americana de Pediatría recomienda que se tomen por chorro medio los urocultivos en niños mayores y adultos y por sonda uretral y o punción suprapúbica en los neonatos y los niños pequeños. La Academia Americana de Pediatría no recomienda utilizar bolsas recolectoras, entonces hay que tratar de disminuir su utilización. Teniendo resultados, ¿cómo traducimos estos resultados? Todos sabemos o todos escuchamos que 100,000 unidades formadas de colonias o más ya se considera una infección de vías urinarias. Bueno, aquí hay unos valores de corte algo distintos que estableció también la Academia Americana de Pediatría. Y hablando de punción suprapúbica, cualquier cantidad de colonias que encontremos al realizar una punción suprapúbica ya se considera arriba del 99% con probabilidad de infección. Si colocamos un catéter transuretral y tenemos más de 100,000 unidades formadoras de colonias, que es este de acá, vamos a encontrar un 95% de probabilidad de que pueda ser una infección de vías urinarias. Si tenemos entre 10,000 y 100,000 unidades formadoras de colonias, hay que repetir
la toma del urocultivo. Es altamente probable que sea infección, sin embargo, lo ideal es repetir el urocultivo. Esa sería y por debajo de estas cuentas, por debajo de 10,000, pues prácticamente podemos decir que no encontramos infección de vías urinarias o que se descarta. Si se toma por chorro medio, arriba de 100,000, si se trata de un varón, arriba de 100,000 unidades formadas de colonias ya se considera infección. Y en el caso de mujeres, en el caso de niñas, va a depender de la cantidad de unidades formadas de colonias y la toma de muestras. Es decir, si tengo más de 100,000 unidades formadas de colonias en una toma, alrededor del 80% de probabilidades de que sea proceso infeccioso. Aquí está, esto acá. Si tenemos entre 50,000 y 100,000 unidades formadas de colonias, es sospechoso, sin embargo hay que repetir el urocultivo. Si tenemos entre 10,000 y 50,000 unidades formadas de colonias y el paciente está sintomático, la niña está sintomática, tiene síntomas que pudieran ser atribuidos a esto, hay sospechas, sin embargo se debe repetir. Por debajo de 10,000 unidades formadas de colonias ya no se considera que se tenga que considerar infección de vías urinarias. El tratamiento de la infección de vías urinarias es algo que era parte del tema de hoy. Dentro de las actualidades, pues no hay mucho que decir, sin embargo, lo importante es que los mismos antibióticos que nos han servido durante los últimos 5, 10, 15 años siguen sirviendo en la actualidad. Ampicilina, amoxicilina, viene ahí el nombre comercial de amoxicilina clavulanato, todos ellos son útiles como terapia oral. Podemos utilizar trimetoprim sulfamethoxazol o podemos utilizar cefalosporinas. Recuerden que las quinolonas, la ciprofloxacina se puede utilizar en niños, hay una presentación para niños, sin embargo preferimos las aminopenicilinas o las cefalosporinas. Tratándose de tratamiento intravenoso, viendo tratamiento intravenoso, aminoglucósidos aquí están considerados y son de las únicas indicaciones en las cuales los aminoglucósidos los podemos utilizar como monoterapia. Sin embargo, en pediatría rara vez lo utilizamos el aminoglucósido en tratamiento intravenoso. Tenemos otras opciones como las aminopenicilinas, AMPI, Amoxi y cefalosporinas, desde segunda a tercera generación. Son fluoroquinolonas también, pero lo utilizamos como ya había comentado poco. ¿De qué va a depender de esto? Va a depender de la susceptibilidad que tengamos en la zona a E. coli, en la zona que vivamos o en el hospital en que trabajemos. En un hospital privado, acá por el área de San Pedro, donde me toca a mí colaborar en el área del comité de infecciones, trimetoprim sulfamethoxazol para E. coli prácticamente es inservible. Tiene una resistencia alrededor del 60 al 70%. Para mí, ampicilina, esto es en todos los urocultivos que se registran ahí, no solamente el área pediátrica, para ampicilina la resistencia es alrededor del 30 al 40%. Entonces, una amoxicilina con ácido clavulánico o una cefalosporina pudieran ser tratamientos adecuados. ¿En quiénes vamos a dar tratamiento ambulatorio? El paciente tiene que estar en buen estado clínico, tiene que tolerar la vía oral, buen apego obviamente, que no tenga complicaciones e idealmente mayores de 2 años. Si reunimos estas condiciones y hacemos el diagnóstico a nuestro paciente, le podemos dar desde un inicio el manejo ambulatorio con terapia intramuscular, si ustedes desean, pero podemos elegir terapia vía oral. Normalmente la terapia intravenosa está recomendada en pacientes menores de 2 años, pacientes que tengan algún tipo de complicaciones en la vía urinaria, que tengan algún tipo de malformación, o pacientes con algún grado de inmunocompromiso o inmunosupresión. En todos ellos se debe recomendar la terapia vía intravenosa hasta una mejoría clínica. Anteriormente lo que hacíamos era todos los pacientes con diagnóstico de infección de vías urinarias, todos se ingresaban y todos se les daba tratamiento intravenoso inicial. Sin embargo, en la actualidad, si cumple los factores o las características del área que vemos en la parte superior de la diapositiva, se puede manejar desde un inicio con vía oral. Bueno, el tiempo de tratamiento, eso está empezando a cambiar, aquí menciono de 7 a 14 días, sin embargo en la actualidad todos los tratamientos, no solamente de este padecimiento infeccioso, sino prácticamente de todos los padecimientos infecciosos en pediatría, van a estar en función de la mejoría clínica. ¿Cuánto le das de tratamiento para una neumonía? Si el paciente mejoró en 3 días y el paciente después de 72 horas sigue bien, probablemente le vas a dar 6 días de tratamiento, no 10 días rígidos como antes lo decíamos. Para meningitis no ha cambiado y eso va a seguir igual, pero para neumonía se empieza a cambiar, para infección de vías urinarias ha cambiado también. Va a depender de la mejoría clínica del paciente y de los días
que está sin síntomas para poder establecer el tiempo total. Sin embargo, un tiempo razonable casi siempre oscila entre 7 y 14 días. Si el paciente mejora clínicamente, no hay datos de complicación, no hay recaída, no hay necesidad de repetir estudios, no hay necesidad de repetir general de orina, ni necesidad de repetir urocultivo, perdón. Y finalmente la prevención. ¿En quién utilizamos antibióticos profilácticos, antibióticos preventivos? Bueno, después de que ocurre la primera infección de vías urinarias y sospechamos que el paciente o intuimos que el paciente pueda tener alguna malformación, haya tenido una complicación o tengamos que hacer algún estudio diagnóstico de extensión, llámese cistograma miccional o algún otro estudio de estos, mientras el paciente se hace el estudio, se le debe dar antibiótico profiláctico. Ahorita vamos a ver las opciones. Si el paciente está inmunosuprimido, hay que dar antibiótico profiláctico. Si hay infecciones de vías urinarias recurrentes, hicimos ya todo el estudio y el paciente se sigue infectando, pero no encontramos malformaciones, no encontramos reflujo, no encontramos absolutamente nada, pero el paciente sigue reinfectándose, en ese paciente se debe de dar antibiótico profiláctico, ¿sí? Una manera fácil de establecer esto: si el paciente tiene 2 infecciones en 6 meses o 3 en 12 meses, en ellos dejen antibiótico profiláctico. Aquí hay 3 opciones. Cefalexina no es una buena opción, aunque aquí la ponen en ese estudio. Nitrofurantoína, trimetoprim son opciones. Sin embargo, en nuestro medio probablemente amoxicilina o probablemente alguna cefalosporina de tercera generación vía oral sean las mejores opciones. Las bacteriurias asintomáticas, si le hacen por alguna razón un general de orina y encuentran bacterias, pero la paciente está sana y no hay datos de respuesta inflamatoria en orina, no den profilaxis. El paciente no necesita antibiótico, no necesita profilaxis, no necesita absolutamente nada. ¿Sí? Nada más vigílenla en caso de que empiece con fiebre, sospechen que pueda estar ahí el problema. Y eso es todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor César. Ahorita voy a pedir que suba aquí al estrado el doctor Juan Francisco García Quintanilla. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Hizo su residencia en el Hospital 25 del IMSS. Tiene fellowships en imagen en el Hospital de California en San Diego. Es radiólogo del Hospital Infantil de Monterrey. Certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen en Radiología Diagnóstica, certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen hasta la fecha, profesor del Departamento de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es director general del Centro de Radiodiagnóstico e Imagen. Los dejo con él. Bien, muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias a los que nos ven y escuchan en internet. Y en sí el papel del radiólogo y los que hacemos radiología pediátrica en la infección de vías urinarias, casi somos el último en el eslabón. Los estudios de imagen tradicionalmente los dejamos para el paciente que no responde a la primera infección, al paciente que de verdad nos preocupa. Por ejemplo, el recién nacido con infección de vías urinarias siempre es algo así que nos prende un foco, ¿verdad? ¿Por qué un recién nacido con infección de vías urinarias? Montonares de estudios de imagen que tenemos ahora para trabajar, entonces los voy a llevar así rapidito por más o menos qué es lo que hacemos. Esto es lo que acostumbramos recibir en los departamentos de radiología, las solicitudes de primera infección, que alguien rápidamente ya pide urografía excretora y cistograma. Y eso es una receta médica, una solicitud es muy peligrosa, es un arma como una pistola cargada, ¿verdad? Porque los estudios, actualmente los estudios invasivos, porque ya los consideramos invasivos, los estamos limitando muchísimo, estamos limitando mucho todo lo que es invasión, por todo lo que ha cambiado actualmente, las regulaciones, por los cuestionamientos y porque hay muchas cosas que han avanzado y que no son muy útiles, ¿verdad? Finalmente, cuando nos piden estudios invasivos, resulta que los radiólogos ahora somos los malos de la película, ¿verdad? Que dicen, pues, porque recuerden que nosotros no conocemos al paciente, no conocemos a la mamá del paciente, el paciente no nos conoce, que es peor, llega un medio hostil, muchas veces llegan sin ninguna información de qué es lo que se les va a hacer, y entonces llega el radiólogo con todo su armamento, pistolas, y
Y dice, oye, espérame, pues los niños, las cosas ya, el mundo cambió y los niños ya, hasta los niños cuestionan, ya no digo las mamás y los parientes. Entonces, es bien importante, eso lo hemos aprendido por muchos años y lo hemos discutido, es que el conocimiento de la anatomía, fisiología, tiempo de maduración de la vía urinaria es fundamental para entender y resolver la urosepsis. Es bien importante esto que les voy a platicar. Una foto del departamento de anatomía, en la que esto se los platicamos siempre cuando hablamos en el departamento de anatomía, cuando hablamos de vías urinarias y del desarrollo anatómico, les mencionamos que el reflejo de micción y la capacidad vesical es algo que se aprende con los años. Si yo a todos ustedes ahorita les pregunto cómo sienten la vejiga, pues, ¿cómo sienten la vejiga? Bueno, pues hay algunos prostáticos en el grupo, ¿verdad? Pero ese tiempo que se tarden en hacer el cálculo, porque es un cálculo, es un tiempo que se llevaron por años a aprender. Es una reacción que parte del músculo detrusor de la vejiga, a la médula, a la corteza, región premotora, región preorlándica, y de ahí regresa la reacción a una zona entre la región genital y la pierna. Es el reflejo de micción, que se aprende el reflejo de micción. Pues nadie nacemos, no tenemos un chip en el que diga ya, automáticamente el niño le quito el pañal y ya sabe orinar. Pues no. Es un aspecto de reflejo, un arco reflejo y una capacidad vesical. Luego la capacidad vesical es algo aprendido con los años y años y años. Cada quien va desarrollando su capacidad vesical, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a esa capacidad vesical, se desarrolla o se complican las infecciones de las vías urinarias. Esa infección que llega por vía externa, como mencionaba el doctor Martínez hace un momento, en una vejiga que no se controla bien todavía, porque todavía no se controla en preescolares, sobre todo en niños preescolares, pues es muy fácil que una infección persista. Nosotros procuramos trabajar las infecciones de vías urinarias principalmente con ecografía. La ecografía es un estudio que es sumamente bello, es un estudio sumamente fácil de realizar, muy amigable con los niños, nos tiene que dar muchísima información anatómica de los riñones. No hay mejor forma de ver los riñones sin agredir que con ecografía. Por supuesto, ver la vejiga también es muy sencillo para nosotros, y actualmente con los sistemas Doppler, pues ver el vaciamiento de los ureteros para nosotros es algo muy sencillo, lo que le llamamos el efecto JET, que por cierto son cosas que no necesitan pedir, son cosas que las hacemos de rutina en los estudios que nos llegan con las niñas, principalmente con infección de vías urinarias. Este concepto quiero que se lo queden en mente, que es el ultrasonido, es el estudio de imagen de primera elección en la patología de las vías urinarias. Es relativamente barato, es accesible, hay mucha gente haciendo bastante buen ultrasonido, muy buenas máquinas, no es agresivo con la población pediátrica y nos permite obtener bastante información. Nos dice la anatomía renal y vesical. Ahora sí que el ultrasonido nos va a dar la pauta a ver a qué nos estamos enfrentando, cuál es la gravedad de este asunto. A ver, si hay una malformación real, seria. Hay algunas malformaciones que no se detectan, son difíciles de detectar por ultrasonido, pero la mayor parte de ellas sí se detectan. Entonces el ultrasonido nos da anatomía real y vesical, nos da la capacidad vesical y el reflejo de micción. Es bien fácil porque llegan las niñitas de 3 años, que normalmente no les pedimos que les llenen la vejiga, llegan como lleguen de la calle, le ponemos el transductor encima y le preguntamos si tiene deseos de orinar. Nosotros estamos viendo la vejiga y estamos viendo ya la capacidad que trae la vejiga y en automático 9 de cada 10 niñas dicen que no traen deseos de orinar. En automático. No traigo deseos de orinar. Normalmente la que trae deseos de orinar es la mamá, normalmente. Porque la mamá dice sí y la niña dice no. Digo, no señora, le pregunté a la niña, señora, no le pregunté a usted. Entonces dicen, no traigo deseos de orinar. Ah, qué bueno que no traes deseos de orinar. Porque fíjate que la maquinita dice que tú ya traes orina en la vejiga, en tu vejiga, entonces te vamos a pasar al baño a orinar y luego te voy a volver a ver. Ah, ok. Y la pasamos al baño y la volvemos a subir y se vació la vejiga. Oye, ¿qué sucede? Pues que si no hubiéramos pasado a la niña al baño, la niña anda cargando tranquilamente mucho más de su capacidad vesical, 100 mililitros, 120 mililitros, 20 mililitros, ahí lo andan cargando con la orina todo el día. Y entonces no hay antibiótico que funcione,
si una vejiga no se vacía y no se limpia. Es tan fácil como eso. Por supuesto, todo lo que quieran manejar de sepsis y higiene externa es fundamental en todo esto, pero si no se vacía una vejiga, no hay antibiótico que funcione. Y eso es un aspecto educativo, que hay que educarlos, hay que educar a las niñas a que vayan al baño. Así como los niños, varones, no batallamos en que orinen porque, como decía un maestro de anatomía en la Facultad de Medicina, decía, bueno, esos orinan cualquier Volkswagen, ¿verdad? Cualquier poste, lo orinan, las niñas no van al baño. Entonces hay que educarlas, hay que hacerles un horario de orina inclusive. Entonces el ultrasonido nos tiene que dar la pauta a continuar con otros estudios. Si ustedes solicitan estudios de ultrasonido, urografía excretora, cistograma y todo de jalón, nosotros los radiólogos primero hacemos ecografía y si encontramos las cosas que nos parecen normales y nos parece que el asunto es todavía un mal funcionamiento de la vejiga, entonces agarramos teléfono y hablamos con el pediatra, le decimos, oye, las cosas están de este tipo y pensamos que no es conveniente ahorita invadir a los niños con más estudios, ¿verdad? Vean esta fotografía, que es un riñoncito con un doble sistema colector. Un sistema colector inferior normal y el superior dilatado. Bueno, aquí ya desde el punto de vista sonográfico ya sabemos que seguramente hay un doble sistema colector y entonces, bueno, ahí posiblemente hay una malformación y si hay infección, bueno, sí hay que pasar a más estudios. Vean la típica historia que les platicaba, la chiquita de 3 años con prima infección, con la vejiga sumamente llena y la pasamos a orinar y se vacía. Ok, perfecto. Seguramente con eso y con una buena higiene y con buenos medicamentos, como estuvo platicando el doctor Martínez hace un momento, con eso arreglan 9 de cada 10 infecciones. La urografía excretora y el cistograma, la primera indicación técnica que tenemos en el paciente pediátrico es el ultrasonido. Si ustedes piden urografía excretora y cistograma, nosotros primero vamos a hacer ecografía. Primero lo vamos a ver por eco. No nos importa que el eco lo traigan de Harvard o lo traigan de las farmacias similares. El ultrasonido es un estudio muy personal, es tan personal como la mano de cada quien cuando ustedes palpan. Uno palpa esplenomegalia y otro no, y uno palpa hepatomegalia y otro no. El ultrasonido es igual, es un estudio muy singular de cada quien. Entonces acostumbramos verlos por ecografía porque además es muy noble. Con cualquier paletita el niño nos deja hacer un ultrasonido. Aunque ya hay mamás que se ofenden porque les enseñamos paletas, ¿verdad? Ya estaba pensando qué más ofrecerle, porque ahora resulta que las paletas también ya son bullying y esa agresividad, la obesidad, entonces no sabemos qué hacer. Cuando hacemos estudios invasivos, urografía excretora, por supuesto los niños no los deshidratamos, es decir, el ayuno, sobre todo niños muy pequeños, en lactantes, no los deshidratamos, ¿verdad? No les decimos, tráigalo prácticamente nada más con hambre, tráiganlo con hambre para hacer el estudio. En preescolares o escolares les pedimos nada más ayuno de sólidos y se pueden tomar un juguito para hacer ese tipo de estudios. No les preparamos el colon, a los niños no los purgamos, a los niños no les metemos supositorios rectales para eso ya es del Pleistoceno, ya no preparamos colon en población pediátrica. Por supuesto, necesitamos consentimiento firmado de los padres para ese tipo de estudios, necesitamos solicitud médica de ustedes. Con mucha frecuencia nos llegan, nada más con el doctor dijo vía telefónica que me hiciera estos estudios, digamos, señora, necesito el papelito del doctor donde me está solicitando el estudio, porque así lo requiere la Secretaría de Salud. O sea, casi les digo que el único estudio que estamos autorizados a hacer sin receta médica es la mamografía, por norma oficial mexicana. De ahí fuera el resto de los estudios de imagen necesitamos solicitud médica o que el médico haya hablado y que diga, sí, yo soy responsable del estudio. Papeles son papeles, este mundo ya se volvió de papeles, como ustedes ya lo saben. Hay quien ya nos llega electrónica la solicitud, qué bueno, pues está bien, ya me llegó la solicitud electrónica. Los histogramas, cuando los hacemos con cinefluoroscopía.
que es cinefluoroscopía. El estudio lo estamos grabando directamente porque hay episodios de reflujo que nada más se detectan en cine, no se ven en las proyecciones convencionales. Por supuesto que no sedamos a los pacientes, no se vale sedar a un paciente para un cistograma, no se vale. El estudio tiene que hacerse consciente, con plenitud de cooperación, muchas veces de la niña, y si la niña no coopera, se le insiste 1, 2 y 3 veces. Hay personal especializado que les platica, ¿verdad? Pero no se vale de que, pues, oiga, un mascarazo ahí, de que el anestesiólogo me lo cede para poner la sondita y luego ya lo despierta. No lo hacemos, porque el estudio tiene que ser consciente y además tenemos que trabajar en el aspecto de integridad de salud de la niña, de que ella entienda que es un estudio que le va a beneficiar y que no va a ser agresivo, y eso se lleva un tiempecito. Por supuesto que en casos de cistograma lo posponemos cuando encontramos infección externa. O sea, cuando nuestro personal técnico, que son mujeres, están revisando a la niña y dicen, doctor, la niña trae infección. Ok, ahí para el estudio, ¿verdad? El teléfono al pediatra, al médico tratante, de tu paciente trae una infección externa. Se sorprenderían de la cantidad de pacientes que llegan a estudios por cistograma y que nunca han sido revisadas. Se sorprenderían. Casi les diría que el 50% nunca nadie las ha revisado, nada más alguien le puso un papel en un cistograma. Este aspecto de TAC-PRN es un aspecto que lo voy a manejar un poquito más, que le llamamos ya multiimagen. Es decir, si a un paciente vamos ya a utilizar medios de contraste, inyectados o puestos por vejiga, utilizamos el concepto multiimagen, que es lo que tenga que hacerse se hace porque ya usé medio de contraste, entonces pues ya tírale con todo, ¿verdad? Como un cirujano que entra y opera, oye, pues le quité el apéndice, oye, pero también tenía una lesión ahí en el colon, pues voy por la lesión del colon, ¿verdad? Entonces, eso no lo dejo para luego. Hay que trabajar completo en ese momento y hay que tener las máquinas todas trabajando listas porque pues viene el rey, que es la niña o la reina, ¿verdad? Hay que atenderla integral. Los histogramas nos siguen siendo sumamente útiles, siguen siendo muy valiosos, pero tratamos de nuevo resolver las cosas por ecografía. Vean, por ejemplo, un cistograma, como mencionaba ahorita el doctor Martínez, un pequeño divertículo vesical que posiblemente es la causa de infección en esta nena de 6 años. Bueno, si no es por el cistograma es muy difícil diagnosticarlo, por ecografía es muy difícil diagnosticar un divertículo. Por supuesto, los reflujos, que siempre son los villanos de la película, los reflujos, vean, este es un reflujo muy amplio que llena las cavidades renales izquierdas. Y si se fijan, también hay un reflujito pequeño hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Los reflujos no forzosamente significa que la válvula uretero-vesical está mal. El reflujo muchas veces es simplemente irritación del trígono, irritación de la desembocadura de los ureteros por infección y está dejando que se regrese la orina. Entonces, los colegas nefrólogos ya son muy cautos en los reflujos, dicen, bueno, pues sí, este reflujo vamos a trabajar la infección, eso siempre y cuando estemos viendo que los riñones no estén dañados. Sonográficamente vemos los riñones que no están dañados, o por una urología excretora vemos que están trabajando bien, bueno, pues sí trae un reflujito y vamos a trabajarlo. Como les decía, el concepto multiimagen es un concepto que vamos por todas, ¿verdad? Si ya vamos a ir más allá del estudio sonográfico, bueno, pues hay que tener las maquinitas listas porque si ya le puse medio de contraste, pues ya lo voy a aprovechar, ¿verdad? Vean este riñoncito, un riñón izquierdo con la pelvis renal dilatada, un lactante, y luego le ponemos medio de contraste y esta es la fotografía de la urografía excretora. Y pues francamente habría que ser mago para adivinar qué está pasando en ese riñón izquierdo que ya sé que está dañado por ultrasonido. A lo mejor es una estenosis ureteropiélica, ya lo sé, pero aquí no veo más. Y si no veo más, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy al TAC, y el TAC ya lo tengo listo, y voy y le hago un TAC, y demuestro, bueno, pues el riñón ampliamente dilatado es una estenosis ureteropiélica, está bien, ¿verdad? Entonces el concepto multiimagen lo usamos ya a diario. Vean, por ejemplo, aquí puse ya esta fotografía chiquita, que es la urografía excretora, se ha ido haciendo chiquita la urografía excretora. Se ha ido haciendo chiquita con respecto a la belleza y calidad de imagen que tenemos cuando utilizamos tomografía computada, que le llamamos urotac, pero en sí es un TAC de abdomen, como lo que estamos viendo aquí, o
actualmente utilizando resonancia magnética con secuencias múltiples que le llamamos single shot, en el que no necesitamos ni medios de contraste, como lo que están viendo aquí, unos riñones dilatados y ureteros, son estudios que no requieren medio de contraste, simple y sencillamente estamos usando la misma orina como medio de contraste en un estudio que es hermosísimo, la resonancia magnética, porque no agrede. A veces al bolsillo nada más, porque sí es caro, ¿no? Pero hay que buscar la forma. Sí, la resonancia magnética está cobrando mucho auge, muchísimo en pediatría, porque no es agresivo el estudio. Las máquinas modernas, las máquinas actuales, nos dejan hacer estudios en segundos. Más nos tardamos en convencer al niño, o a veces al papá, de que pague el estudio, ¿verdad? En que las máquinas puedan hacer un estudio de muchísima calidad, que nos pueda demostrar la anatomía renal en todo su esplendor. Vean esta chiquita con un sarcoma vesical, aquí del piso vesical. Imágenes de resonancia magnética, que le llamamos de nuevo single shot, que son imágenes muy rápidas, con imágenes en fase que nos dan ureteros, vejiga, todo esto sin medio de contraste. Entonces, para concluir, 2 reflexiones clínicas y 2 de imagen. Una reflexión clínica que me permito hacer, y es un honor poderlo hacer entre de puros clínicos como son ustedes, que es que el reflejo de micción inmaduro o infección externa es la causa número 1 de infección en niños. Eso ya lo sabemos, lo dijo el doctor, y yo se lo reafirmo. Es la causa número 1. Si nos ponemos en el papel de la niña en especial, y nos ponemos en el papel de que no sabe lo que significa el reflejo de micción, que hay que entenderla, hay que enseñarla a orinar. Inclusive uno de los colegas pediatras me platicaba de que la posición para que explicarles a las niñas cómo deben de orinar. Si trabajamos en el aspecto del reflejo de micción, van a resolver muchísimas de las infecciones, por supuesto, arreglando el aspecto higiene, el aspecto externo, pero entender que la vejiga es un órgano que se educa y se entrena por muchos años y que empieza precisamente cuando se retira el pañal, es entender que si no se vacía una vejiga no hay infección que se erradique o no hay antibiótico que funcione. Algo bien importante que ya se lo oí al doctor Martínez y se lo he oído recientemente a otros pediatras es que el asunto de circuncisión, ahorita mencionaba el doctor de cuántas circuncisiones hay que hacer para prevenir una infección en un lactante, un neonato, pero los que nos llegan a nosotros, ya con el lactante menor que nos llega con infección de vías urinarias, bueno, 9 de cada 10 veces son por asuntos de problemas de prepucio, problemas de balanoprepucitis, problemas de aspecto externo. Esa es la visión que tenemos como los que nos dedicamos a estudios de imagen. El que nos llega, ese niño que nos llega, la mayor parte de ellos. Casi les digo que si la situación no está en el pene, aguas, porque hay un problema serio más arriba, ¿verdad? De nuevo, el ultrasonido como estudio de imagen de primera elección, ténganlo en mente, el ultrasonido es un estudio muy amigable con el paciente pediátrico. Y el concepto multiimagen, de nuevo, es un concepto que lo estamos utilizando mucho porque vamos por todas. Ya que utilizamos una sustancia agresiva como es un medio de contraste, ya que estamos, entre comillas, invadiendo al niño, vamos por el estudio que hay que hacer. No se vale diferir estudios, no se vale sugerir estudios si hay que hacerlos en ese momento, si ya se están utilizando las sustancias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy excelente esta plática, ¿verdad? Creo que nos deja mucho que pensar. A continuación vamos a tener la parte quirúrgica con el doctor Eric Edmundo Silva Aguirre. Él es cirujano pediatra, graduado como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Efectuó sus estudios de pediatría en el Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Egresado del Hospital Infantil de México como cirujano pediatra, tuvo un entrenamiento en manejo de problemas urológicos en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS, y también entrenamiento en el manejo de malformaciones colorectales y urológicas en el Hospital del Niño Enfermo de Dublín, Irlanda, y actualmente está adscrito al Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salud. Adelante, doctor.
Muchas gracias a las autoridades del colegio por la invitación a participar en estas pláticas. Ya las cosas más importantes ya las mencionaron aquí los doctores. Vamos a hablar un poquito de la cirugía relacionada a infecciones urinarias. Hay muchos problemas urológicos que están muy relacionados o que nos hacen diagnosticarlos por una infección urinaria. Las infecciones urinarias, desde el aspecto urológico, es como un signo de alarma, ¿no? Cuando hay una infección urinaria, sobre todo en pacientes pediátricos menores de 1 año, generalmente hay que pensar en que hay algo de base, alguna malformación urológica. Hay múltiples malformaciones urológicas que pueden destacar con estas infecciones. Desde el aspecto urológico, lo que nos puede causar las infecciones urinarias son 2 causas, anatómicas y funcionales. Ambas van a afectar lo que es el flujo urinario. Para que no haya infección tiene que correr la orina. Si se queda estancada, ya sea por una causa anatómica, hablando de una obstrucción mecánica, va a haber problemas de infección. La orina es un medio de cultivo excelente para las bacterias. O si no es una causa mecánica, cuando no hay una función adecuada de la propulsión de la orina en todo el sistema urinario, pues también se estanca la orina y puede haber proliferación bacteriana y causar las infecciones. Si dividimos el sistema urinario con una línea arribita de la vejiga, podemos poner las causas altas o bajas. Ya teniendo un paciente con infecciones urinarias repetidas, ya hay que pensar en algo más, alguna anomalía urológica. Como mencionó el doctor Martínez, cuando es la primera infección a veces no hacemos ningún estudio, sin embargo ya cuando es una infección recurrente hay que planear ya los estudios convenientes para detectar algo de base. En cuanto a las causas mecánicas altas, tenemos la estenosis ureteropiélica, que cada vez esta malformación urológica se presenta menos con infecciones urinarias por los ultrasonidos prenatales que existen en la actualidad. La mayoría de los niños que presentan una estenosis ureteropiélica ya vienen con el diagnóstico prenatal, pues no le damos tiempo a que se nos infecten y diagnosticarlo de esa forma. Sin embargo, hay ocasiones que no se detectan y hay que también estar pensando en ella al momento de que presenta una infección urinaria y después de hacer el ultrasonido donde hay dilatación de la pelvis. Otra es la estenosis ureterovesical, que es la estrechez del uretero en la unión con la vejiga. Esta es un poco menos frecuente, pero también es una causa que puede manifestarse con datos de las infecciones urinarias. La litiasis es rara en los niños, sin embargo, también en niños ya en la población pediátrica puede presentarse, iniciando con datos de infección, y al hacer los estudios pues obtenemos ya la imagen de los cálculos. En cuanto a las malformaciones que son más bajas, de tipo mecánico, que causan una obstrucción mecánica, tenemos el ureterocele. Esta malformación es altamente relacionada a un sistema doble colector de las vías urinarias. Entonces, siempre que detectamos un ureterocele en el ultrasonido, en los estudios de imagen que se realicen, tenemos que descartar un doble sistema colector. Generalmente esos dobles sistemas, uno de ellos está obstruido por el ureterocele y el otro hay reflujo, entonces hay que darle manejo a eso, que puede ser la causa de las infecciones urinarias. Otras cosas más raras son los pólipos vesicales, las valvas uretrales, también en la población pediátrica, es la obstrucción ya a nivel de la uretra, y las estenosis del meato urinario. En lo personal, yo cada vez estoy viendo más niños con problemas de estenosis de meato urinario que llegan con infecciones urinarias. Y en cuanto a las causas funcionales, que son las que mencionamos, que no es una obstrucción mecánica, sino que es un estancamiento de la orina, tenemos al megauretero, puede ser congénito, o un megauretero que puede ser causado por un reflujo vesicureteral. Como mencionó el doctor Francisco García, es el malo de la película aquí, el reflujo vesicureteral. Está relacionado
Con niños con infecciones recurrentes, más del 60% de ellos pueden tener puede ser la causa de la infección, el reflujo vesicoureteral. Otros son la vejiga neurogénica, que también es una vejiga que no trabaja adecuadamente, no se vacía como debe ser y es la causa de la infección urinaria. Los divertículos vesicales, que ya el doctor mostró una imagen de un cistograma donde se queda acumulada en la cavidad del divertículo la orina y ahí se contamina y se infecta. Los uracos persistentes, fístulas. Cuando hay un paciente con malformaciones anorrectales, la mayoría de ellos en los varones hay fístulas a nivel del recto de la vía urinaria, entonces es muy frecuente que haya comunicaciones de la vía digestiva a la urinaria y por ahí está la infección. Bueno, entonces cuando ya tenemos un paciente que se hace un diagnóstico de una infección urinaria, ustedes como pediatras siempre identifican cuándo es la primera infección y cuándo es una infección recurrente. Cuando es la primera infección, pues se da el tratamiento, como lo mencionaron ya, los manejos de antibiótico, y ahí se va a valorar si se le realiza estudios. Generalmente se solicitan estudios en pacientes que son muy pequeños, en neonatos que tienen una infección urinaria, generalmente ya se piden los estudios. En niños ya en la población de lactantes o pediátricos nos esperamos a una infección segunda o varias infecciones para solicitar los estudios. Se dice que el ultrasonido, después de la primera infección, pues hasta el 12% podemos encontrar una alteración urológica, siendo el reflujo vesicoureteral hasta el 50% de las veces la causa de la infección en menores de 1 año. Ya que tenemos las infecciones recurrentes en un paciente, hay que buscar factores de riesgo. ¿Qué es lo que puede estar provocando la infección? Si hay pacientes, como les mencioné, malformaciones asociadas, generalmente las malformaciones rectales, si hay antecedentes de importancia, un traumatismo a nivel perineal. Por ejemplo, ahorita tenemos una paciente adolescente de 14 años que está con infecciones recurrentes y encontramos una fístula uretrovaginal. Ella empezó a usar tampones y lo aplicó mal, introdujo todo el tubo y ahí lo dejó varias semanas y entonces se hizo la fístula rectovaginal. Entonces es bien importante preguntar antecedentes. ¿Por qué es importante diagnosticar la causa de la infección? La causa de base que está provocando las infecciones, por lo que mencionamos, las secuelas que puede llevar esto, que son las cicatrices renales y la falla renal crónica. El malo de la historia, el reflujo vesicoureteral. ¿Qué es esto? El reflujo, pues como se oye, ¿no? Refluye la orina de la vejiga hacia el uretero. Esto es la causa número 1 de infecciones urinarias por alteraciones urológicas funcionales. ¿Por qué hay reflujo? En la llegada del uretero a la pared de la vejiga hay varias condiciones que son antirreflujo, igual que el esfínter esofágico inferior al llegar al estómago, ahí tiene varias cuestiones anatómicas que hacen que no haya reflujo. En la vejiga el uretero debe entrar por la pared, tener un segmento transmural en el músculo de la vejiga y posteriormente tiene que haber un canal submucoso, aquí vemos donde entra, y luego llegar el meato ureteral al trígono. Ese canal submucoso debe medir entre 4 a 5 veces el diámetro del uretero para que tenga una función adecuada. Esto en los pacientes prematuros generalmente no es la distancia que tiene el canal submucoso, por eso muchos pueden tener reflujo vesicoureteral en la prematurez, que en cuanto madura el paciente se recupera la distancia y mejora el reflujo. Y el uretero va íntimamente por atrás del músculo detrusor, que también es una forma de cómo evitar el reflujo vesicoureteral. En cuanto a la prevalencia del reflujo, tenemos que de la población general de 0.2 a 1.4 de personas pueden tener reflujo. Hay una incidencia mayor en niños que presentan las infecciones urinarias, hasta el 5% de toda la población general. Y la presentación clínica puede ser desde un paciente que
ya se hace el diagnóstico de reflujo prenatalmente por un ultrasonido prenatal que vemos ureteros dilatados y encontramos que es el reflujo que lo está dilatando, o pacientes que se hacen estudios porque los hermanos presentan reflujo vesicoureteral. Hay una tendencia familiar en esta enfermedad. Se dice, si un hermano tiene reflujo, el otro hermano tiene el 30-35% de presentar también reflujo vesicoureteral. Entonces está indicado a los hermanos realizar los estudios, y los padres hasta el 60% pueden heredar el reflujo. Sobre todo si una mamá tiene reflujo, hasta el 60% de los hijos pueden padecerlo también. Hay dos tipos de reflujo. El primario, que es una alteración, una flacidez en la llegada del uretero hacia la vejiga, que es el que normalmente se resuelve la mayoría de las veces solo. Este tipo de reflujo generalmente se presenta en los niños menores de 1 año, y para los 6 a los 7 años debe de resolverse. Es un pequeño porcentaje el que no se resuelve, o el que tiene que realizarse tratamiento quirúrgico antes porque ya está causando secuelas en los riñones. Y el reflujo secundario es cuando hay una agresión quirúrgica o alguna enfermedad, una inflamación por alguna infección local ahí a nivel de los ureteros, se vence la válvula y empieza a haber reflujo, que es en cuanto a si es infeccioso, generalmente al pasar la inflamación se resuelve. Cuando es algo traumático, pues se tiene que corregir quirúrgicamente. La clasificación del reflujo tenemos que son 5 grados. El grado 1 solo hay reflujo al uretero sin dilatación. El grado 2 hay un reflujo hasta el nivel renal sin dilatación. El 3 ya hay una dilatación ligera. En el 4 ya hay una dilatación importante, y en el 5 ya hay una tortuosidad del uretero. Esta una clasificación se usaba mucho antes para dar la indicación del tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en la actualidad ya no se está usando eso, es lo que mencionaba el doctor Martínez, como cosas nuevas en cuanto a la cirugía urológica del reflujo. Ya que tenemos el paciente diagnosticado con un reflujo vesicoureteral, como les dije, de primera elección la cirugía ya no está indicada en ninguno de los 5 tipos de reflujo. Generalmente se le da seguimiento, hay que estar viendo exámenes de orina, que esté estéril la orina, se maneja con antibióticos profilácticos. Si mantenemos el reflujo sin que esté causando daño al parénquima renal, podemos aguantarlo hasta los 6-7 años, que es cuando se corrige normalmente, con gamagramas renales. Y si el reflujo no se corrigió para la edad de los 6-7 años y sigue presentando problemas de infecciones que no podemos tratarlas con medicamentos, se le da el tratamiento quirúrgico. ¿A cuáles de ellos vamos a operar? O sea, hace un par de años para acá se empezaron a hacer estudios de que pacientes que terminaron el seguimiento de más de 6 años, que ya no tenían reflujo, se hicieron gamagramas y encontraron que los pacientes que tenían reflujo grado 1 a veces tenían más lesiones que los que tenían grado 5. Entonces es cuando ya no se está manejando el operar a los grados 4 o 5. Lo que hacemos es, se hacen controles con gamografía cada 6 meses, cada año, y si va produciendo más daño el reflujo, aunque sea grado 1, se da manejo quirúrgico. En cuanto a la técnica la cirugía que se realiza se llama un reimplante ureteral. Hay varios tipos de reimplante, el intravesical o el extravesical. Ahí va, la diferencia es que se tiene que abrir la vejiga, ahí en el intravesical. Es un poco más complicado la evolución posoperatoria, más dolorosa, tiene ahí una estancia de 7 a 10 días en el hospital, a diferencia del extravesical. Este se puede hacer por vía convencional o vía laparoscópica. Hay otra técnica que también se describió hace algunos 8 o 10 años, que es por cistoscopía, la aplicación de un material a nivel de la llegada del meato urinario, el meato ureteral. Es un material que puede ser teflón y hace que cambie la dirección del meato para que no refluya la orina. Es muy efectivo los primeros 4 a 6 meses, sin embargo se ha visto que el material puede migrar y nuevamente se vuelve a presentar el reflujo. Se usa mucho en reflujos de grados pequeños, grado 1 o 2,
que generalmente para alcanzar a la edad donde se llegan a corregir solos. Si está dando problemas ese reflujo grado 1 o 2, se le puede usar esta técnica y revalorar el estudio del cistograma para a los 6-7 años se corrigió, ya no hay necesidad de una intervención más amplia. Bueno, otro de las alteraciones urológicas que pueden manifestarse con infecciones urinarias es el ureterocele. Esto es, como les mencioné hace ratito, es algo que está muy relacionado con el doble sistema colector. Aquí vemos el uretero que va al polo inferior, provoca el ureterocele que provoca una obstrucción y acúmulo de la orina en él. Y el otro uretero generalmente hay un reflujo. Entonces hay que darle tratamiento a ambos. El ureterocele se maneja con un destechamiento o la ruptura de él a través de cistoscopía. Se pasa un catéter con un asa de electrocauterio y se destecha. Siempre hay que hacer control con un cistograma después de hacer el tratamiento del ureterocele, porque hasta el 40% puede provocar posteriormente un reflujo vesicoureteral en el uretero que estaba el ureterocele. Otra patología son las valvas uretrales. En los pacientes pediátricos, sobre todo los pequeños, aquí el tratamiento es a través también de cistoscopía, la electrofulguración de las valvas. Y lo que les mencionaba de la estenosis del meato urinario. Esto generalmente puede ser congénita o traumática. A mí me está tocando ver muchos pacientes, sobre todo posquirúrgicos de circuncisión. Muy seguramente hay lesiones a nivel del meato que hace que se cicatrice y se estreche. Entonces son pacientes que traen una retención urinaria, no completan de vaciar la vejiga y provocan las infecciones urinarias. Entonces aquí el tratamiento es una plastía del meato urinario, se hace una ampliación del meato y se sutura alrededor. Siempre hay que dar dilataciones después del procedimiento por alrededor de un mes. Y otra de las patologías son los divertículos. Divertículos, aquí tenemos la imagen donde es otra cavidad que se forma a un lado de la vejiga con comunicación a la vejiga, donde entra la orina y generalmente se queda acumulada. Aquí en la imagen por cistoscopía vemos donde está el orificio y entramos a otra cavidad allí donde se acumula la orina que puede ser infectada fácilmente. Esto se da tratamiento quirúrgico con resección de los divertículos. A veces se tienen que hacer lavados con ácido acético para que no se esté acumulando ahí la infección. Y otra patología frecuente en los bebés, sobre todo que tienen mielomeningocele, es la vejiga neurogénica. También es una vejiga que no se vacía adecuadamente, que se queda acumulada la orina y es riesgoso a que se infecte. Entonces el tratamiento generalmente lo que usamos son cateterismos limpios intermitentes. Hay que estar sondeando a los pacientes para estar evacuando esa vejiga y que no retener la orina más de 3 a 4 horas se recomiendan los cateterismos. Hay cirugía para la vejiga neurogénica, sobre todo hay varios tipos de vejiga, la hipertónica o la flácida, depende, y hay combinaciones de estas, depende del tipo de vejiga neurogénica que estemos viendo, es el tratamiento que se le puede dar quirúrgico. A veces se hacen ampliaciones o conductos continentes para drenarlas. Y ya por último, la circuncisión. También es algo nuevo en cuanto al aspecto quirúrgico de las infecciones de vías urinarias. Hay muchos artículos acerca de la circuncisión, si es válido en el tratamiento de las infecciones urinarias o en la prevención. La mayoría de los artículos menciona que un niño circuncidado tiene 10 veces menos riesgo que un niño sin circuncisión para evitar infecciones urinarias, o sea que es menos probable, 10 veces menos probable que se infecte un niño circuncidado. Sin embargo, en cuanto al costo y al número de procedimientos que se tenía que realizar para evitar una infección, como mencionó César, hasta 111 circuncisiones para evitar una infección urinaria, no era recomendable hacerla en forma preventiva. Donde se ha recomendado desde hace varios años son los niños que tienen factor de riesgo para infecciones urinarias. Si tenemos un niño, por ejemplo, con una vejiga neurogénica, está recomendable, se dice que hasta 3 circuncisiones evitan una infección urinaria en niños con vejiga neurogénica. O niños que tienen alguna otra malformación urinaria,
ureteroceles o reflujo, también están indicadas en la circuncisión como preventivas de la recurrencia de esas infecciones. La penúltima recomendación de la Academia Americana de Pediatría en el 2009 mencionaba esto, que sí hay estudios que mencionan que hay menos riesgo de tener infecciones, sin embargo, no era recomendable por las complicaciones que podía tener y por las poquitas infecciones que podía evitar el mucho número de circuncisiones que se hacían. Sin embargo, hace algunos meses ya salió una nueva recomendación por la Academia que ya bajó ese número de circuncisiones a menos de 100 para evitar una infección urinaria. Entonces, en la actualidad, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que sí se puede hacerla, o sí se recomienda hacer como en forma preventiva en pacientes menores de 6 meses para prevenir infecciones en vías urinarias. Y pues las técnicas hay indicaciones médicas para circuncisión, que son las ya infecciones propias del prepucio, del glande. Y la técnica, pues la convencional en periodo neonatal con anillo o la circuncisión abierta. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eric. Muy interesante también su plática. Voy a pedirle a nuestros ponentes, César y el doctor Juan Francisco, se sirvan pasar a la mesa para hacer un diálogo aquí con unas preguntas que nos han enviado. El doctor Ángel Dueñas de Tuxtepec, Oaxaca, pregunta: ¿las recaídas de infección de vías urinarias con tratamientos cortos, en qué porcentaje se registran? ¿Las recaídas de infecciones urinarias con tratamientos cortos, en qué porcentaje se registran? Bueno, se escucha. Los tratamientos, lo que comentaba inicialmente, en la actualidad se está tratando de idear o recortar los tratamientos en todo tipo de infecciones, particularmente infección de vías urinarias. Hay estudios que con 3 días de tratamiento con terapia intravenosa o terapia intramuscular, por ejemplo con ceftriaxona, es suficiente. Sin embargo, todavía no hay datos sólidos para que apoyen esta idea, ¿no? La utilización de tratamientos por debajo de 7 días en infección de vías urinarias tienen riesgo de fracaso alrededor del 20%, por eso no se recomendaría menos de 7 días de tratamiento en los pacientes, ¿no? Tratamiento intravenoso y o oral o la combinación de ambos, ¿no? Esa sería la respuesta. Esta es otra pregunta también para ti, César, es del doctor José Olvera, no pone de dónde es, que algunos infectólogos recomiendan que las infecciones no complicadas sean tratadas con cefalosporinas orales por 5 días. ¿Qué opinas? Sí, era lo que comentábamos. Si no reúnen los factores de riesgo que habíamos comentado en la ponencia, que es si el niño tiene más de 2 años de edad, si no tiene complicación o no tiene malformaciones anatómicas, si no tiene datos de sepsis, si no tiene aspecto tóxico, si el paciente está tolerando la vía oral, está en buen estado clínico general, se puede dar manejo vía oral, inclusive no necesariamente con cefalosporinas, puede ser con aminopenicilinas, amoxicilinas, se puede utilizar. En la actualidad no se recomienda menos de 7 días, aún y a pesar de que sean cefalosporinas. Sin embargo, como les comento, esto está empezando a cambiar y posteriormente esperemos que en el transcurso de los siguientes meses, los siguientes años, podamos establecer el tratamiento óptimo de las infecciones en virtud o relacionado con la mejoría clínica. Es decir, si hay inicio el tratamiento y el paciente clínicamente está bien y ya lleva 48 a 72 horas estando en buen estado clínico, sin fiebre y sin ningún otro dato clínico, pudiéramos suspender el tratamiento. Y esto obviamente va a variar la extensión del mismo, pero de entrada no menos de 7 días sería la recomendación, aunque sean cefalosporinas, doctor, segundo o tercero. Gracias, doctor. Y la doctora Patricia Reséndiz Nieves pregunta: en niños menores de 2 años, ¿cuál es la mejor manera de recolectar la muestra?
En menores de 2 años que no controlan esfínteres, la mejor manera o la manera ideal es por cateterismo. De repente existe ahí la idea de que voy a poner un catéter intravesical a un paciente ambulatorio, pero eso es lo recomendado y eso es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, no es la idea de nadie de nosotros. Se puede realizar por bolsa recolectora. El problema es que si sale el urocultivo positivo, no nos va a servir para nada. Si sale el urocultivo negativo, pudiéramos descartar infección de vías urinarias por bolsa recolectora. Entonces, para fines prácticos, lo ideal es la sonda. Se puede hacer por punción suprapúbica, pero eso ya implica mayor problema. Gracias. El doctor Francisco Ordóñez de Tapachula, Chiapas, dice: el trimetoprim con sulfametoxazol cada 6 horas, ¿es correcto? Para infección de vías urinarias, no, doctor. La dosis del trimetoprim sulfametoxazol es de 8 a 10 miligramos por kilo por día de la fracción trimetoprim. Hemos utilizado, sí se utiliza cada 6 horas en algunos otros problemas, pero una dosis de 20 miligramos por kilo por día de la fracción trimetoprim. Pero en el caso de infecciones por neumocistis Hirobeshi, en pacientes con VIH o en pacientes con algún... En ellos está recomendado utilizar el trimetoprim sulfametoxazol cada 8 horas o cada 6 horas. Sin embargo, hablando de infecciones de vías urinarias, las dosis convencionales y la dosificación la frecuencia es cada 12 horas. Gracias. Esta es una pregunta del doctor Joaquín Cruz de Atlanta, Estados Unidos. Al doctor García Quintanilla, que ¿cuál es la edad más pequeña para hacer una ecografía en niños? Saludos a Joaquín hasta Atlanta, ¿no? Bueno, sí hay diagnóstico ya en útero inclusive, ¿no? Entonces, ya el ultrasonido es un método fantástico. Recién nacidos se puede hacer perfectamente. Hay que saber que el recién nacido, hay un aspecto interesante, el recién nacido normalmente se deshidrata, ustedes lo saben. Y entonces hay algunas estenosis ureteropiélicas que se ven en útero y que si el bebé nace y corren a hacer un estudio de ultrasonido, las primeras 24 horas a lo mejor no la ven porque el bebé pierde peso, se deshidrata. Entonces hay que dejarlo que pasen 2, 3 días, 5 días, no hay prisa, dejar que el bebé se hidrate de nuevo, que coma y ver. Yo siento que no hay prisa en correr a hacer un estudio. Gracias. Esta es una pregunta del doctor Héctor Garza Ramírez, también de internet, pero no puso de dónde es. Es para cirugía. Dice: los urólogos pediatras de Boston, en el congreso pasado de aquí de Monterrey, modificaron criterio para primera infección de vías urinarias solo con ultrasonido y esperar a una segunda infección de vías urinarias por cistograma. ¿Cuál es su opinión? Sí, también es, como mencionó Francisco, lo menos invasivo. Lo que pasa es que el ultrasonido, cuando lo hacemos de primera, si vemos dilatadas las vías urinarias, tenemos que hacer un cistograma para demostrar a ver si es reflujo. De hecho, hay algunos ultrasonidos que pueden ver el jet ureteral como reflujo también. Pero sí, esperas, yo también opino lo mismo, el cistograma hasta infecciones recurrentes. Gracias. Y esta yo creo que es para César también. Dice: si pensamos, otra vez la doctora Patricia Reséndiz, si pensamos que debemos dar tratamiento combinado, ¿cuáles son los medicamentos ideales? ¿Tratamiento antibiótico combinado? Combinado. No, normalmente con monoterapia es suficiente en el caso de infecciones de vías urinarias. Tratamientos combinados no están descritos, no se recomiendan. Monoterapia es suficiente con cualquiera de los antibióticos. Lo que sí es importante es conocer la epidemiología local para saber cuáles son los mejores antibióticos. Comentábamos acá en Monterrey, probablemente, de acuerdo a los datos que tenemos de ese hospital privado que les comento como hospitales asistenciales, probablemente trimetoprim sulfametoxazol ya no sea una buena opción en infección de vías urinarias. Ampicilina probablemente tampoco no sea una buena opción. Amoxiclavulanato es una buena opción. Cefalosporinas de segunda vía oral, cefalosporinas de tercera generación vía oral también son buenas opciones. Gracias. Ahora yo le pregunto aquí a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta para que les pasemos el micrófono. Acá la doctora. Sí. En cuanto al papel de la gamografía, por ejemplo, en un paciente que tiene pielonefritis de repetición, pero que no tiene reflujo, ¿en qué momento se pide? Digo, casi no se habló de la gamografía, ¿verdad?
de todos los demás, excepto de eso. Que en cuanto a un paciente con pielonefritis de repetición, ¿en qué momento se pide la gamografía? ¿O no está indicado pedirle? Sí, desde el primer episodio de pielonefritis tienes que ver qué daño dejó a nivel renal. Y ahí tienes ya una base. Entonces, y si diagnosticas también reflujo, tienes que estar haciendo gamografías de seguimiento, porque eso es la base para dar el tratamiento quirúrgico también. Okay. Entonces, una infección, una pielonefritis, terminando la infección, si después de 3 días que ya tiene mejoría el paciente, puedes indicar la gamografía. Y por ejemplo, muchos de los pacientes menores de 1 año que abren con un cuadro de infección de vías urinarias, lo abren con fiebre. Entonces, por ejemplo, en ellas, ¿qué hacemos? ¿Se pide la gamografía o me espero hasta un segundo episodio? No, puedes pedirla de inicio, en la primera infección, pero ya controlada la infección. No te va a salir alterada por la inflamación. Pero a ver si una gamografía con DMSA, que es la que ve las cicatrices renales o el daño crónico que ve. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, complementando la respuesta de Eric, acuérdense que hay gamagramas renales que nos evidencian la inflamación y vamos a darnos cuenta que estamos viendo pielonefritis aguda. Y va a haber gamagramas que son los que sí están más indicados. El gamagrama en el momento agudo no es necesario, con un ultrasonido, como ya comentó el doctor, sería útil, el gamagrama no. Sin embargo, para ver las cicatrices renales, como dice Eric, después del primer evento infeccioso se debe de pedir. Algo a lo mejor en lo que, y que me recordaste ahorita, doctora, que a lo mejor no hice mucho énfasis. Cuando hablamos de infección de vías urinarias, tenemos en mente desde el riñón hasta la uretra, ¿no? Sin embargo, lo manejamos de manera general. Sin embargo, la idea de cuando decimos infección de vías urinarias, nos estamos refiriendo particularmente a pielonefritis, ¿sí? Porque puede haber cistitis. Sin embargo, la cistitis raras veces o pocas veces se asocia con fiebre, y esas pocas veces va a tener alguna repercusión en cuanto a daño renal o cicatrices renales. Entonces, cuando hablamos, nada más para ser bien específicos en esto, infección de vías urinarias, la inmensa mayoría de las veces nos referimos a pielonefritis agudas. Eso. Y el gamagrama tendría su utilidad para ver esas cicatrices renales, pero a partir desde la primera infección, desde la primera pielonefritis, como dice Eric, se debe realizar un gamagrama de seguimiento. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta de internet desde Cancún. El doctor José Olvera pregunta, yo creo que es para el doctor Eric, ¿qué tan frecuentes son las infecciones urinarias en varones menores de 2 años que se les hacen ejercicios para dilatar el prepucio y no circuncidarlos? Pues se supone, de acuerdo a los artículos que existen, 10 veces más frecuente que los circuncidados, aún y con la higiene, haciendo las retracciones. Bueno, pues agradecemos, creo que se merecen una última pregunta. Doctor Francisco Álvarez Félix dice, ¿los niños muy inquietos se sedan? Niños muy inquietos, no. Procuramos no sedar estudios. Realmente, si ya estamos viendo que en repetidas ocasiones no se pudo hacer el estudio, bueno, en consenso sí se puede hacer, no es que esté prohibido, pero en consenso sí se puede hacer, pero procuramos no hacerlo. Esto debe ser por voluntad propia. Gracias. Entonces yo creo que ahora sí se merecen un aplauso muy fuerte. Y de parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León, les voy a hacer entrega a cada uno de nuestros ponentes de un reconocimiento por parte de la Universidad de Monterrey y el Colegio de Pediatría de Nuevo León, y otro reconocimiento nada más del Colegio de Pediatría, así como un pequeño obsequio. Gracias.